¿Ahora? ¿Se escucha? Bueno, buenos días a todas y a todos ustedes. Y bueno, en primer lugar me gustaría, aunque ya lo ha hecho Carmen, presentarme. Soy la delegada de Igualdad provincial en Albacete, representante de la Consejería de Igualdad del Gobierno de Emiliano García Paje, creada recientemente, prácticamente hace muy poco tiempo, se creó en este segundo mandato, hace apenas un año y medio, y desde esta consejería lo que pretendemos es, desde luego, evitar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de desigualdad y alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, en todos los sectores, de una manera transversal, en el ámbito político, en el ámbito social, económico, ámbito empresarial, cultural y también jurídico, como son estas jornadas que habéis preparado aquí esta mañana. Por mi parte, en segundo lugar, también quiero agradecer a Otrosí, esta asociación, que haya tenido el gusto de invitarme a participar en estas jornadas, en especial a Mari Carmen Morayón, que es la que ha contactado conmigo. Y bueno, espero que sean unas jornadas muy provechosas. También quiero dar las gracias a todas las ponentes y los ponentes que esta mañana vais a participar en estas mesas redondas y que vais a compartir experiencias, conocimientos y vais a intentar pues que la igualdad, como dice, como está organizada la jornada, se pueda encontrar también en el mundo de la abogacía. Desde luego, el ejercicio de la abogacía para mí tiene una gran trascendencia en la defensa de los derechos de toda la ciudadanía y, en última instancia, en sus vidas. Y por ello me parece que necesita un ejercicio responsable de la misma, una gran responsabilidad a la hora de ejercerla. Ustedes lo saben más que nadie. Pero sin duda, en estos tiempos que nos han surgido con contratiempos importantes y que nadie esperábamos, cuando creo que todavía se necesita una abogacía más fuerte, más valiente, formada y comprometida, que garantice en última instancia el servicio público de la justicia. A mí particularmente me resulta curioso porque cuando me llamó Carmen, que fue muy rápidamente y no había buscado o no había entrado todavía en este mundo de la igualdad en el mundo de la abogacía, no conocía nada realmente, lo digo claramente, pues me resulta curioso que una profesión tan copada por mujeres que han contribuido como ninguna, me parece a mí, a la integración, al avance y a la implantación de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que todavía estas mujeres, que me parece que estáis tan empoderadas, sufráis obstáculos muchas veces imperceptibles que dificulten el desarrollo de vuestra profesión. Por eso creo que hay una necesidad imperiosa de avanzar en muchos aspectos, en la conciliación, por supuesto, de la vida profesional, familiar y personal. Me consta que hay muchos grupos políticos, algún grupo político que ha presentado proposiciones no de ley como Ciudadanos y el Partido Socialista para que esto sea así al Congreso de los Diputados, que también se reduzcan las retribuciones salariales entre el género femenino y el género masculino, que sigue existiendo, el encasillamiento que muchas mujeres que ejercéis la abogacía tenéis en determinadas materias, también que haya mayor número de mujeres ejercientes, que se incremente el número, y me parece muy importante la negación que he leído en algunos sitios por ahí, incluso de la desigualdad en el sector. Parece que no existiera, pero sí que existe. Son retos que la profesión debe afrontar desde una perspectiva de género. Desde mi desempeño como delegada de Igualdad y dentro de la Consejería, como he dicho, de Igualdad de Castilla-La Mancha, y con la relación directa que tengo con el contenido y el programa de estas jornadas, aprovecho la ocasión para demandar la incorporación del ejercicio de la profesión del enfoque de género.
Es muy importante que el enfoque de género esté presente, que lo tengáis siempre en cuenta para poder alcanzar todos los retos que nos quedan en igualdad de oportunidades en este mundo y en toda la sociedad. Voy a leer textualmente las palabras de doña Victoria Ortega Benito, que es la presidenta, como ustedes saben mejor que yo, del Consejo Regional de la Abogacía Española, que fue reelegida nuevamente y dijo, textualmente lo leo, que cada vez que en el ejercicio de nuestra profesión se nos pasan por alto circunstancias que generan o han generado discriminación de una mujer, cada vez que nos dejamos llevar por estereotipos, estamos privando a nuestros clientes de su derecho a acceso a la justicia porque no hay justicia sin igualdad. Me van a permitir que les diga que me parecen unas palabras muy sabias y que me gustaría que inspiraran en todo momento a todos los ejercientes en su quehacer diario, para así defender una nueva visión o perspectiva del derecho en todas las salas de la justicia de los órdenes o jurisdicciones. Creo que todo lo que estamos diciendo, todo lo que estoy avanzando, se puede llevar a cabo a través de la Comisión de Igualdad que ustedes ya tienen creada en julio del 2018. Es necesario que a partir de esta comisión se aborden todos estos temas y se avance en igualdad. Por mi parte también esta mañana me gustaría destacar el papel de todas las áreas de asesoramiento de los centros de la mujer, ocupadas la mayoría por mujeres que pertenecen también al Colegio de la Abogacía de Albacete y que han sido precisamente pioneras y activistas en la implantación de la perspectiva de género y el enfoque de género en esta profesión para que se pueda alcanzar una igualdad real y efectiva. Y también quiero mostrar mi reconocimiento, por supuesto, al turno de oficio y, como no, al servicio de orientación de la justicia gratuita en Albacete, con los que de forma estrecha trabajan los centros de la mujer y también las delegaciones provinciales de igualdad de las diferentes provincias. Y en especial quiero remarcar la labor del turno de oficio de la violencia de género, porque es aquí donde verdaderamente se trabaja para evitar todas las discriminaciones que sufren las mujeres y luchar contra todas las manifestaciones de género que no solo ya se sufren en la pareja y expareja, sino que hay muchas más y además se recogen en nuestra ley sobre la violencia de género, una sociedad libre de violencia de género de Castilla-La Mancha del año 2018. Por mi parte, nada más, espero que estas jornadas sean provechosas, que sean fructíferas. Es la primera vez que tengo contacto con el Colegio de la Abogacía de Albacete y, bueno, pues me gustaría seguir teniendo pues esa coordinación con todas y todos ustedes, porque me parece muy interesante este tema, como digo, lo comentaba antes, me parece que era con algunas compañeras, concretamente con Carmen Oliver, que veo a las mujeres tan empoderadas, tan activas, tan trabajadoras, siempre que creía desde mi desconocimiento que aquí en la abogacía no era necesario trabajar por la igualdad, pero me he dado cuenta que sí. Por tanto, como digo, que estas jornadas sean fructíferas, que por favor introduzcáis la perspectiva del género y el enfoque en vuestro trabajo y que de esta manera podáis alcanzar todas las mujeres que trabajáis en esta profesión la igualdad real, la igualdad efectiva y no la igualdad formal y jurídica que todos sabemos que existe, pero que por desgracia no se plasma verdaderamente nunca en la realidad. Y quiero decir que estoy hablando de las mujeres, pero creo que esta igualdad también favorece a los hombres de esta profesión y que creo que tenéis que ir de la mano todas y todos juntos. Muchas gracias a todas y a todos. En esta mañana hablaremos de igualdad en la abogacía. La igualdad es un proceso.
En palabras de Victoria Ortega, no hay justicia sin igualdad. Y añade, el ejercicio de la abogacía tiene un plus de responsabilidad porque defiende los derechos de las personas y su actuación tiene un impacto muy directo en sus vidas. Solo desde la formación seremos capaces de identificar y eliminar nuestros propios prejuicios para no trasladarlos a la vida de los demás. La abogacía debe incorporar de forma efectiva en sus planteamientos el enfoque de género y fomentar así los cambios sociales necesarios para revertir la actual situación de desigualdad porque existe y es real. Este proceso, como objetivo prioritario, nace en 2018 y de forma constante y habitual existen noticias referentes a igualdad. Así, en enero del 2020, con la aprobación del segundo Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, o en marzo de este mismo año, con la reducción de brecha salarial entre profesionales en un 15%. Es en agosto donde ya las mujeres representan un 43% en las juntas de gobierno de los colegios. Y en noviembre nos congratulamos con el nacimiento del primer Observatorio de Igualdad de Colegios de Abogados para evitar la desigualdad profesional. En esta cuestión, la desigualdad profesional, la efemérides es realmente sorprendente. Así, hasta 1978 no tomó posesión la primera mujer juez y hasta 1993 no hubo ninguna mujer socia de un despacho de abogados. Y hasta 2002 no hubo una juez en el Tribunal Supremo. Y hasta 2004 nunca una mujer presidió el Tribunal Constitucional. Y no es sino hasta 2012 cuando ha sido nombrada una defensora del pueblo. Y hasta 2016 con la elección de una presidenta del Consejo General de Abogacía Española, que por cierto ha renovado. Y hoy, gracias a ello, existe una comisión de igualdad y con una presidenta y decana. Pero lo que más ocupa y preocupa, el primer aspecto, es la conciliación profesional y familiar. Ya en 2019 se suscribió en Baleares un protocolo para suspensión de actos judiciales por maternidad y paternidad. En enero de este año, una comisión mixta amplió a situaciones de matrimonio o de función de familiar en el ámbito de la abogacía catalana. Lo más lógico y más difícil de lograr, porque la noticia es conseguirlo. En julio de este año, el Consejo General del Poder Judicial concede por primera vez el permiso de maternidad a un juez tras el nacimiento de su hijo por gestación subrogada. O en junio ya se había suspendido un plazo de apelación durante una baja maternal a una abogada. Pero la necesidad es más patente en tiempo COVID, siendo importante y tranquilizadora que se considere por algunos TSJ que el cuidado de familiares convivientes con COVID de abogados pueda ser causa de suspensión de vistas. Es preciso recordar que la igualdad y la conciliación es una asignatura pendiente que debe resolverse con reivindicaciones constantes y regulaciones imprescindibles. Y aquí tenemos una amplitud de cuestiones y matices a debatir. Por ejemplo, cómo se garantiza el equilibrio entre el derecho a conciliar la abogacía y el derecho a la tutela judicial efectiva. O la necesaria unificación de criterios de los TSJ sobre suspensiones de vista. Y la maternidad de las mujeres profesionales como variable que favorece la existencia de brecha salarial. Y he aquí donde es preciso introducir la necesaria labor de los colegios para acabar con las desigualdades de género. Debatamos. Sí, ¿se oye bien? Sí, parece que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, yo soy Albino Escribano. Y ¿se oye? ¿No? ¿Se acopla? ¿Ahora sí? Más directo, vale. Muy bien. Muchas gracias. Como digo, soy Albino Escribano, la mayoría sois compañeras y algún compañero también, entonces nos conocemos prácticamente todos. Me gustaría dar las gracias, lógicamente, a la organización de esta jornada tan necesaria para garantizar la visibilidad y la continuidad en la defensa de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra, lógicamente, el derecho de igualdad. Me gustaría remarcar una cosa. Se me ha puesto aquí una especie de alza, de estrado,
que parece contrario a lo que estamos debatiendo aquí. Espero que no tenga ningún significado oculto, porque es que además el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las actuaciones judiciales, y entiendo entre los compañeros, todos debemos estar al mismo nivel de estrados, y de eso trataba de hoy, de la igualdad, de estar al mismo nivel. Por tanto, espero, como digo, que no tenga ningún segundo sentido, y en cualquier caso yo me siento en este momento a vuestro el mismo nivel, que me han colocado, pero por razón de distancia debo estar aquí. Como digo, debo dar las gracias a la organización, especialmente a Carmen, que cuando me dijo que iba a organizar estas jornadas y en las que venían, ya me lo dijo así, que iban a intervenir Marga Cerro, mis compañeras Marga Cerro y Pepa Olivares, pues lógicamente a su disposición, igual que todo aquello que se haga, digamos, de interés para la abogacía, debe estar presente el Colegio de Abogados. Presente, aunque no participe en su organización, es evidente la necesaria presencia de todos y porque representamos, en definitiva, a todos. Cuando Carmen me dijo que me invitaba a estas jornadas, yo pensaba que era una invitación para estar presente, no en estrado, como me han colocado, sino con vosotros, pero al final parece ser que soy el moderador de 3 mujeres con mucho conocimiento sobre la materia y que a veces no sé yo cómo les voy a moderar, ya veremos si se dejan, ¿no? En cualquier caso, y aprovechando esta locución inicial, evidentemente yo estoy aquí porque represento a un colectivo, al Colegio de Abogados de Albacete, y en la materia de igualdad entiendo que es pionero, tanto en el tiempo como en las medidas, respecto de cualquier otra institución. El día 28 de enero se celebró la primera junta en la cual, tras la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, y lo primero que hizo fue crearse una comisión de igualdad, 28 de enero de 2018. Esa comisión de igualdad en el Consejo General de la Abogacía se crea posteriormente, como ha dicho Carmen, en octubre-noviembre de 2019, a pesar de que había un grupo de trabajo en julio ya de 2018. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se propuso, o propuse yo ya, el cambio de denominación del colegio a Colegio de la Abogacía de Albacete, lo cual se aprobó en Junta General el 28 de marzo. Fue el segundo colegio de España y actualmente solo hay 13 que han cambiado esa denominación, a pesar de las orientaciones efectuadas por la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española. La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Albacete es una junta paritaria. 5 mujeres y 5 hombres la componen. No todos los colegios tienen esa comisión paritaria y también es otra de las orientaciones de la guía de igualdad del Consejo. Al mismo tiempo, se habla de premio de igualdad, ha hablado Carmen. El año pasado, en noviembre, con motivo del 185 aniversario del Colegio de la Abogacía de Albacete, tuvimos ocasión de entregar el premio de igualdad Elvira Fernández Almoguera Casas, primera mujer colegiada en el Colegio de Albacete, en 1929. Hay que tener en cuenta que hasta 1922 las mujeres no pudieron ejercer la abogacía. Elvira no solamente fue colegiada, sino que en 1936 formó parte de la Junta de Gobierno y fue la primera mujer de España orgánicamente del Ministerio Fiscal en 1937. El premio lo entregó una compañera nuestra, Concepción López Marín, 50 años de ejercicio en la profesión solamente, que dijo que nunca se había sentido discriminada en el ejercicio profesional en su ámbito territorial. Defendemos el terreno de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que es el ámbito propio del Colegio de la Abogacía de Albacete. En definitiva, entendemos que se han realizado, hay una conciencia clara por parte del Colegio de la Abogacía de Albacete de este concepto necesario, fundamental de la igualdad. Incluso dentro de su Junta de Gobierno, forma parte de ella actualmente la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de la Nación Española. Donella Roldán, la conocéis casi todos los aquí presentes y estoy seguro que habría estado encantada de estar aquí en esta jornada. Y también está presente alguna otra compañera que nos ha hecho el honor de participar en días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, Carmen Oliver, que la tengo a mi izquierda, que el año pasado realizó esa intervención. Lógicamente, todo esto será nominativo si no se adoptan medidas que efectivamente encaucen, determinen y establezcan de un modo definitivo una igualdad real y efectiva. En eso estamos y para eso trabajamos. Y para eso trabajan, entiendo, las 3 mujeres que forman parte de esta mesa, que tiene por objeto el estudio o el comentario sobre la consecución de la igualdad en la abogacía como una obligación real y efectiva y que, de acuerdo con lo que hemos hablado previamente, van a contemplar la cuestión desde 3 ámbitos distintos o 3 puntos de vista distintos. Marga Cerro lo hará desde el punto de vista institucional, Pepa Olivares lo hará desde el punto de vista profesional y Cira García lo hará desde el punto de vista de la jurisdicción o jurisdiccional.
Por tanto, no os canso más, lo interesante es lo que van a decir ellas y, por tanto, Marga, muchas gracias y, por favor, cuando quieras, perdón, 10 minutos cada una. Si no, luego no podremos ni debatir ni quizá algunas intervenciones vuestras que serán muy importantes para determinar pues, el alcance de todo lo que se hace. Muchas gracias, Marga. Tienes la palabra. Muchas gracias. No sé si me oís. Pues bueno, en primer lugar, evidentemente, dar las gracias por haberme, en este caso a la asociación Otros Sí, haberme invitado a estas jornadas a las que me hacía especial ilusión acudir. También felicitarles por la iniciativa de hacer estas jornadas, por la organización y yo creo que por el entusiasmo y el trabajo que habéis puesto en estas jornadas. Y desde luego para mí es un honor no solamente estar en Albacete con vosotras y con vosotros, sino además en esta mesa que evidentemente hay dos mujeres a las que yo admiro y a las que además tengo un profundo cariño. En este caso a Pepa, mi presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, y a Cira, con la que he tenido relaciones a nivel profesional y entiendo que es una mujer fantástica, con lo cual estoy encantada de participar en esta jornada y en esta mesa. Como comentaba mi compañero Albino, me ha tocado exponeros un poco lo que significa o cómo está la igualdad a nivel institucional. Es muy significativo el título de la jornada, si es en busca de la igualdad, lo que significa, o a mí por lo menos me da la sensación de que evidentemente no existe una igualdad real y efectiva en la profesión. También me ha parecido curioso las palabras de cuando en la inauguración nos decían, pues es que yo pensaba que en esta profesión había igualdad y que no teníais esa falta de igualdad. Luego veremos en algunos aspectos que os voy a manifestar y que os voy a dar para que veáis que sí que existe desigualdad y que por eso estamos en busca de la igualdad. Yo siempre me gusta empezar con una reflexión y es poner en el marco donde estamos cómo está la mujer. La mujer, como bien decía antes Albino, empieza en la profesión hace apenas 110 años, porque hace apenas 110 años que empieza a poder ejercer, porque la mujer, desgraciadamente, hasta primeros del siglo XX, hasta 1910, ni siquiera podía ejercer una profesión para la que se había formado. Y la primera mujer que puede ejercer la profesión en España es Ascensión Chiribella y lo hace en Valencia y lo hace en 1921, es decir, al año que viene haremos 100 años que la mujer se ha incorporado en la profesión. ¿Por qué empezamos con estos datos? Porque yo creo que son importantes saber que hasta hace poco no hemos podido ejercer una profesión y no hemos estado en ella. Como bien decía Albino, me toca hablaros un poco de lo que es la igualdad a nivel institucional. Yo siempre empiezo con lo siguiente, es que yo creo que las abogadas no solamente somos el presente actual de nuestra profesión por número, sino que estoy convencida de que somos el futuro de la profesión. Eso sí, sin detrimento de los compañeros, pero vamos a ser el futuro de la profesión. Y además creo que vamos a ser el motor del cambio. Y ese cambio ha empezado yo creo que en el Consejo General de la Abogacía. Todas sabéis que nuestra presidenta está desde el año 2016. Ya desde ese mismo momento, en su plan estratégico, hubo una serie de políticas y acciones encabezadas y encaminadas a la igualdad en la profesión y a nivel institucional. Como bien habéis dicho, el actual plan estratégico ya contemplaba medidas, pero ya lo hacía el anterior. Y luego os voy a decir que a partir de 2017, fijaros que hace apenas nada, 3 años hablamos, es un año, a mi modo de entender, muy importante a nivel institucional en la profesión y a nivel del CEGAR. ¿Y por qué es importante? Porque mirad, este año ya se llama el Año de la Igualdad. Es un año en el que se visibiliza de manera nacional, además de los colegios, el tema de la igualdad en la profesión. Ese año, la conferencia anual es en el tema de igualdad. Los premios de derechos humanos también es así. Se hace una exposición fotográfica que se llama Iguales y Derecho, que creo que también estuvo aquí en Albacete, que también está para visibilizar la igualdad. Es cierto, como decía Albino, que existía ya un grupo de trabajo que precisamente se crea en 2017, que es el germen de la actual Comisión de Igualdad. Yo creo que la apuesta, en este caso de la presidenta, porque fue una apuesta personal, por crear la Comisión de Igualdad, lo único que significaba era su compromiso y era una manera de hacer la comisión ordinaria, lo que significa es que está integrada lo que sería el organigrama de ejecución del Consejo. Significa que a través de nuestra comisión y de forma transversal podemos colaborar con otras comisiones al mismo nivel para que intentemos, pues a nivel de formación, a nivel de ontología, y es muy importante, evidentemente, que exista yo creo que ha sido un paso muy importante la Comisión de Igualdad. He de decir que se aprobó, por supuesto, por unanimidad de todos mis compañeros y compañeras y que yo creo que todos ellos y ellas están encantados de tener esta Comisión de Igualdad. Aparte de eso, y antes de la Comisión de Igualdad, en ese año que os decía, el 2017, también se implementó un plan de igualdad en el propio Consejo, no solamente a nivel de personal, sino también para que pudiera servir para los colegios, tenerlos en cuenta.
Está claro que es importante, fijaros, venía con la documentación, traía esta guía práctica. Dentro de todas las cosas que se ha hecho, aunque esto dependía de Fundación Abogacía, esta guía práctica es otro de los trabajos que a través del Consejo se hace, y es verdad que es importantísimo el enfoque de género en nuestra profesión. Sabemos perfectamente que somos garantes de derechos y que muchas veces sin este enfoque de género no seremos capaces de ejercitar y defender esos derechos. Entonces, es una guía importantísima que fue elaborada en 2017 y que sé que en todos los colegios se divulgó y además está colgada en la página web del Consejo, con lo cual está a vuestra disposición. Y luego también llevamos a cabo una guía, que es la Guía de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Es una guía que se difundió también para todos los colegios. Creo recordar que más de la mitad se han adherido. No hay que olvidar que hay colegios que tienen sus propios planes de igualdad, pues por ejemplo en Madrid, Barcelona, Valencia, son colegios de una envergadura que les permiten tener su propio plan de igualdad. Esta guía lo que hicimos es elaborarla para que los colegios tuvieran unas pautas, unos principios rectores a la hora de implementar políticas de igualdad, como os decía, y no discriminación, que van desde política interna en cuanto a conciliación para sus trabajadores, va también a intentar que existan juntas de gobiernos paritarias como las que puede presumir vuestro decano. Es decir, esta guía lo que hace es enseñar o intentar enseñar a los colegios el camino que nos ha parecido razonable para que trabajen en igualdad. De hecho, como bien decía Albino, una de las recomendaciones era que se cambiaran las denominaciones de colegios de abogados a colegio de la abogacía, que no es un tema pacífico, porque hay colegios que lo han puesto a votación a las asambleas generales y no han salido. Es decir, que entendáis que tampoco es un tema pacífico, con lo cual sí que doy la enhorabuena al Colegio de la Abogacía de Albacete, que consiguió de manera pacífica y de manera, yo entiendo que normalizada, cambiar su denominación. Pero que sepáis que no es tan fácil hacerlo en algunos y en todos los colegios. Luego, evidentemente, esta guía habla de actividades de formación, como no podía ser de otra manera, y lo que se pretende, yo digo, con esta guía es que intentar que en los colegios haya unas pautas, unas directrices, unos principios rectores en cuanto a esto. Y la guía de enfoque de género, que ya la conocéis. Antes he oído los datos que, en cuanto a cómo estaríamos a nivel institucional la mujer. He oído que las juntas de gobierno somos ya un 40-44%. Yo os voy a dar otros datos para que veáis que hay números que no es que nos engañen, pero que nos da una percepción de la realidad a lo mejor un poco distorsionada. Y voy a explicar por qué. Si vamos a ver realmente las mujeres que hay en puestos por así decirlo, de relevancia o de representación en lo que serían los colegios de abogados, fijaros, son datos del 2020, lo que pasa que creo que no están actualizados con las últimas elecciones que ha habido hace 15 días, pero os hacéis una idea. Decanas somos el 15%, el 17%. Decanas el 17%. Vicedecanas el 36%, tesoreras el 29% y secretarias el 36%. Con estos datos lo que quiero decir es que es cierto que hay juntas de gobiernos que pueden ser paritarias, pero que realmente en los órganos máximos de representación siguen copados en este caso por hombres. Hombres que han sido elegidos, sin lugar a dudas, en unas elecciones totalmente democráticas, pero que luego debatiremos por qué acceden a lo mejor a cargos o por qué quieren presentarse hombres y por qué no se presentan tantas mujeres a cargos de decana. Pues luego debatiremos el por qué sí y el por qué no. Fijaros, hay 10 colegios, solo 10, y entre ellos el de Albacete, que tiene paridad en sus juntas de gobierno. Hay 24 colegios que tienen más del 50%, que son mujeres. Hay 49 colegios que tienen menos del 50% en sus juntas de gobierno mujeres. Pero es que todavía existen 2 colegios que no tienen ninguna mujer en sus juntas de gobierno. Que supongo que los colegios dirán que porque no se ha presentado nadie o porque no se ha presentado ninguna mujer. Que esto luego también es cuestión de debatir. Pero que sepáis que estos números son los que hay. Luego, sin embargo, tenemos que en la mujer, en la abogacía, lo que es cada vez hay más mujeres. Comentaba antes que, curiosamente, el tramo de antigüedad de 1 a 5 años, es decir, los más jóvenes, pues en este caso, fijaros que creo que llegaba al 52%. Luego, cuando hablamos de 5 a 10 años, ya baja un poquito más al 48%. Pero fijaros, si vamos a decir cuántas compañeras llevan más de 30 años en ejercicio, que aquí en Albacete llegan hasta 50 años, el 10%. O sea, quiero decir que con estos números lo que hace es que es cierto que la mujer va accediendo cada vez más al ejercicio de la profesión, pero que estamos todavía ahí. Y luego, si tenemos ya el censo global,
Pues os diré que actualmente somos el 44% de la profesión. Venimos de 2001 el 33, ahora ya el 44. Lleva estancado el censo en cuanto a mujeres incorporadas, estamos en el 44 desde hace 3 o 4 años. Curiosamente, por otro dato que he estado viendo, en Galicia hay más mujeres, son el 53%, en el Principado de Asturias también, que son el 52%, sin embargo, por ejemplo, en Extremadura las mujeres son solamente el 40% y en Baleares y Castilla y León el 45%. Hay una encuesta que os invito a que podáis acceder a ella, que se hizo también en 2017, es una macroencuesta en cuanto al estado de la profesión en temas de igualdad, que es interesantísimo porque luego, si queréis, lo debatimos para no excederme de mi tiempo, para que veáis la diferencia de percepción que existe en cuanto a las mismas circunstancias, si la valora un hombre o la valora una mujer. Es curioso porque os dará la sensación de que estamos viviendo dos realidades distintas. Lo que nosotras percibimos, a lo mejor que sí existe desigualdad, el hombre no la percibe para nada. Entonces, es interesante que veáis la macroencuesta porque es muy detallada y ya os digo que lo que hace es arrojar una imagen de los temas de igualdad en la profesión, y sí que considero que debéis tener en cuenta que cuando pensamos que, incluso Albino lo ha dicho, que nuestra compañera en sus 50 años no percibió ningún tipo de desigualdad o ningún tipo de discriminación en el ejercicio. Si leéis la macroencuesta, a lo mejor hay veces que ni siquiera nosotros mismos detectamos, o nosotras mismas detectamos, o bien que estamos teniendo un comportamiento que puede conllevar discriminación, o bien que nos están discriminando. Y yo creo que esta encuesta, si la leéis en profundidad y veis las preguntas que se hacen y cómo contestan compañeros y compañeras, veréis que realmente es un trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo que tenemos que hacer, evidentemente, todos en la profesión. Tenemos que hacerlo los abogadas, los abogados y los procuradores y también los procuradores. Es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos para intentarlo. Y además es una obligación. Es cierto que en esto las palabras de Victoria Ortega son muy claras y a mi modo de entender muy rotundas. Es imprescindible para que exista igualdad que lo hagamos todos, hombres y mujeres. Y luego tenéis que tener en cuenta una cosa. Si de la mitad de la población somos mujeres y a las mujeres se les discrimina, no podemos considerar que seamos una sociedad justa, democrática, ¿no? Porque si tú estás discriminando a casi la mitad de las mujeres, es cierto que no a niveles globales, es cierto que no de la misma intensidad, es cierto que en unos sitios existe más discriminación que en otros por sectores, todo eso es cierto, pero también lo que es cierto es que existe discriminación. Con lo cual, evidentemente, yo creo que además los colegios, y en este caso el CEGAE, tiene la obligación de trabajar y la obligación de intentar que esa igualdad real se dé y que sea efectiva en el ejercicio de la profesión. Porque yo creo que debemos ser imagen de ejercicio de profesión en igualdad. Y es un compromiso que deben adquirir los colegios y que por lo menos el Consejo lo ha adquirido a través de la Comisión de Igualdad en trabajar, en intentar. Además, hay que visibilizar a la mujer. Fijaros, es la primera vez en 76 años de vida de nuestro Consejo que va a haber un premio de igualdad. Colegios ya lo tenían establecido, nosotros lo vamos a dar por primera vez en el 2021. Con lo cual, estas cuestiones y estos datos que os doy significa que tenemos camino por delante y que más yo os pediría a todos y a todas que nos ayudéis, es decir, desde vuestro trabajo, que nos deis ideas, propuestas, que seáis activos y activas y que nos paséis todo aquello que queráis, que yo desde luego a través de la comisión estaré encantadísima de recibirlos y de trabajar todos juntos en ellos. Bueno, y como decía Albino, tenemos 10 minutos, lo importante será el debate, no solamente nuestro, sino con vuestras aportaciones, que son las que realmente serían interesantes. Así que yo, nada más, muchas gracias. Gracias, Marga. La música esa que se oía en los 10 minutos. Está bastante bien. Ahora va a intervenir nuestra compañera Pepa Olivares a contemplar la misma situación, las mismas circunstancias desde un punto de vista profesional. Cuando quieras, Pepa. Gracias a todas y a todos, trabajo, el magnífico trabajo y el esfuerzo que ha hecho en que tengamos estas jornadas, pero desde luego ha hecho de menos a muchos compañeros, eso es evidente. En los temas de igualdad que tratamos suele pasar que quienes estamos preocupadas fundamentalmente seamos nosotras, pero esos hombres esos compañeros, esos abogados se tienen que animar porque indudablemente les afecta el tema y les afecta a nivel familiar también, por la corresponsabilidad familiar, por ejemplo.
Dicho lo cual, y ya desde el punto de lo que es el ejercicio de la abogacía, a pie de obra, vamos a llamarlo así, es cierto que desde que, me refiero a mí personalmente, inicié mi andadura en este ejercicio de la profesión, ha llovido mucho. Ha llovido mucho y afortunadamente lo llovido pues, ha podido dar lugar a muchas cosas, se ha sembrado y se han recogido muchas cosas desde entonces. En el año 77 mi número de colegiada es el 392 y de esos 392 letrados que había entonces solamente estábamos 3 mujeres. Estaba Conchi Marín, acaba de nombrar a Lino, en Ellín estaba María Dolores Moral y estaba yo. 3 mujeres en 392 letrados. Sí que es cierto que Concepción Marín se refería en su momento a que no se había sentido discriminada. Y sí que es cierto que se nos otorgaba una cierta protección a esas poquitas mujeres que empezábamos entonces, pero una protección que en algunos aspectos, y perdonadme la expresión, no dejaba de ser machista. Bien. Lo cierto es que empezamos, éramos muy jóvenes, pero sí que empezamos ya a reivindicar nuestra abogacía como mujeres. Y empezamos a reivindicarla en una cosa tan sencilla como fue pedir a quien entonces estaba en la audiencia territorial, en la CETE, a quien entonces presidía la audiencia territorial, que se nos eximiera de llevar en la vista, porque era obligatorio, traje masculino y corbata. Entendíamos que por qué nos teníamos que poner nosotros una prenda, estaba reglamentado además, una prenda que era eminentemente masculina. Como digo, desde aquellos tiempos ha llovido mucho y las reivindicaciones pues, han sido cada vez de mayor calado. Pero realmente hemos conseguido muy poco. Hemos conseguido muy poco porque la situación en la que estamos ahora mismo, las abogadas en el ejercicio de la abogacía, es muy caótica en muchísimos aspectos. Es absolutamente fundamental que lo que sí que se nos viene otorgando graciablemente, de alguna manera, que vamos a los juzgados, solicitamos pensiones, por problemas familiares, se norme. Y no está normado. Está normado en derecho laboral. En derecho laboral hay unas licencias por determinadas situaciones, como son enfermedad de familiares, enfermedad de hijos, propia enfermedad, parto, etcétera, etcétera. Pero para nosotros no. Para nosotros no tenemos, las abogadas, ningún supuesto de suspensión que realmente garantice en que en estas circunstancias podamos estar tranquilas en casa, podamos estar bien porque nuestra pareja, nuestro marido, nos está ayudando allí, que todavía no se ha conseguido esa plena concienciación de los compañeros o no compañeros en asumir la corresponsabilidad familiar, o bien porque muchas veces los juzgados es muy difícil que te admitan una suspensión si no llevas pues, un certificado médico donde diga que estás muriéndote en tu cama. Entonces, el artículo, por ejemplo, el 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como supuesto de suspensión de vistas y plazos fuerza mayor u otro de análoga entidad, y el anterior escrito habla de supuestos de enfermedad, pero supeditado a que se considere o que supervise, ahora son la por la letrada de la Administración de Justicia, si realmente puede efectuarse esa suspensión. De tal manera que yo he visto compañeras, yo misma lo he hecho, he podido estar enferma y te has tenido que ir a los juzgados con tus niños pequeños que los has dejado en las salas destinadas a los letrados con algún compañero mientras que tú celebrabas tu vista. De verdad que las estadísticas
establecen que esa situación nuestra produce un alto nivel de estrés que está estrechamente relacionado con esas dificultades para el ejercicio nuestro de la profesión liberal. En ese aspecto, nosotros estamos reivindicando que se norme, que se establezca ley por disposición normativa, políticas en materia de ese reparto de responsabilidades y conciliación de la vida personal y profesional, tales como supuestos de embarazo, que haya una suspensión previa solicitud de la abogada de toda actuación que se señale dentro de los 10 días naturales anteriores y 60 posteriores. Estamos dando hasta plazos que consideramos absolutamente asumibles. Si fuera un embarazo de riesgo, suspensión de actuaciones durante el tiempo que dure el reposo absoluto por riesgo de aborto. Insisto, son normas trasladadas muchas veces de la legislación laboral que ha sido puntera en respetar y conciliar los derechos de las mujeres trabajadoras. En supuestos de parto, entendemos que deben normarse la suspensión de todos los actos en que se deba intervenir, sean comparecencias, sean juicios, indudablemente también que se aplacen, si hay plazos en curso, donde deba intervenir la letrada, la abogada, hasta 90 días naturales tras el parto. La pareja, el marido, sea convivente, tendrá derecho también a 10 días para coadyuvar en esos cuidados necesarios tanto de la situación de la mujer como de la situación del bebé que está o ha nacido. Otro motivo de suspensión, por nacimiento, acogimiento en adopción durante un plazo de 90 días naturales ininterrumpidos, con el mismo periodo de 10 días también que se pueda conceder a la pareja para contribuir y colaborar en esos cuidados que va a requerir la abogada y el bebé que han nacido. En supuestos de enfermedad por accidente propio, por accidente también, se solicita que se norme, igual que en el supuesto de enfermedad pura y simple, y los supuestos de fallecimiento, accidente o enfermedades graves de familiares hasta unos determinados grados. Realmente hay otro supuesto que también hemos contemplado, viajes programados previamente al señalamiento, que no haya problemas en suspender, porque también nos ha sucedido muchísimas veces que por circunstancias, incluso por la necesidad de irte con antelación para la celebración de otro juicio, hemos tenido dificultades para poder suspender bien la vista, por regla general, actuaciones presenciales, incluso bien algún plazo breve y perentorio que te obligaba a salir a otra actuación, a lo mejor en otro juzgado, te obligaba a salir con ese plazo y deprisa y corriendo intentar hacerlo cuando tenías que desplazarte. En una encuesta que se realizó en mayo de 2019 por la editorial de Febre, dirigida a contribuir a hacer de la abogacía una profesión más sostenible, que genere felicidad y cuyo ejercicio no resulte una carga o una obligación insostenible realmente, pues se decía que el alto nivel de estrés, estrechamente relacionado con aspectos empresariales de rentabilidad en el ejercicio de la abogacía, como la rotación o fuga del talento valioso en las organizaciones profesionales, dependía y depende muchísimo de esa falta de regulación de situaciones en las que están implicadas las mujeres, las abogadas, y por simpatía, vamos a decirlo así, están implicados o deben implicarse, obliga a implicarse a los compañeros o compañeras de vida de las abogadas. Estas suspensiones que están recogidas, como digo, en el derecho laboral deben de incorporarse al ejercicio de la abogacía. Deben normarse. No debemos permitir
que una y otra vez tengamos que ir a hablar, porque lo hacemos así, incluso después de presentar nuestro escrito con informe, con certificado de enfermedad, tengamos que ir a hablar con la para explicarles y pedirles e insistirles. A nivel personal, durante una situación de COVID diagnosticado, ha pedido con mi informe médico la suspensión de la vista, pues se pretendía que la hiciera telemáticamente desde mi casa, que puedo no contar con los medios necesarios para hacerlo así, pero que yo en mi casa, en ese momento además, tenía a Pedro, a mi hija también estudiando telemáticamente y a la empleada de hogar, que no se acercaba, claro está, pero haciendo determinadas labores. Así no se puede trabajar. Para poder trabajar como se debe, tenemos que trabajar con esas licencias, con esos permisos regulados por ley en el ejercicio de nuestra profesión. Con independencia de estas circunstancias que se nos dan en nuestro ejercicio profesional, hay que regular también otras situaciones que conlleven o que nos acerquen a la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres abogadas. Nos estamos refiriendo a la contratación de abogadas tanto en sectores públicos como en sectores privados. Tenemos que tender a que, igual que se hace con otros colectivos, si hay oposiciones, concursos, oposiciones, haya un número, una reserva de número de plazas en las bases del concurso de la oposición, donde se contemple un número determinado en proporción a las plazas o puestos de trabajo que se convoquen para la contratación de la abogacía. Y en las empresas privadas exactamente igual. Debe de exigirse, como ya se exige en el derecho laboral, que haya paridad también en la contratación de mujeres abogadas. No estamos hablando de servicios jurídicos propios de grandes empresas, incluso de medianas empresas. Lo cierto es que todo ello nos va a llevar a que se mitigue la discriminación que desafortunadamente sigue existiendo. Y sigue existiendo también en el ámbito, todas lo sabemos así, de la igualdad de retribuciones. Muchas contrataciones de abogadas no se está cobrando lo mismo que están cobrando los compañeros. Y en el ámbito también, pero eso ya es una discriminación, por llamarlo social, del encajonamiento, entre comillas, de la abogacía femenina, las abogadas, en determinadas materias. Se va a consultar a una abogada, no se le puede obligar al ciudadano que elija para un asunto que tiene a un abogado o una abogada que no le gusta. Pero sí es cierto que la discriminación viene también en materias de formación, quizás en eso tenemos un poco de culpa nosotras, que se nos está encasillando en determinados aspectos de la conflictividad jurídica. Aspectos de familia, aspectos de violencia de género, y habrá más abogadas que abogados, y otras materias que se pueden considerar menores, mientras que los compañeros abogados pues, tienen un espectro de trabajo que normalmente es distinto, cursos, urbanismo, y normalmente también está mejor retribuido. Por todo eso, en todos los campos en los que nos tenemos que mover y debemos movernos, debe de conseguirse que todas estas reivindicaciones de la abogacía, de las abogadas, vamos a hablar así, todas estas reivindicaciones tengan su traducción en una disposición legal. Por mi parte, he terminado. Vale. Bueno, en primer lugar, 10 minutos a partir de que me presente, aunque no sé si necesito presentación, porque creo que ya soy súper conocida, sobre todo en esta plaza. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Mari Carmen, por darme la oportunidad de estar aquí.
y hablar de un tema que me apasiona y me hace reflexionar a la vez, lo cual me parece que es sumamente interesante. Bueno, si tuviera que intervenir en estos breve tiempo, porque creo que esto sería objeto de una jornada larguísima, donde desde un punto de vista práctico podríamos hablar de lo que es el enjuiciamiento con perspectiva de género, con casos prácticos, que voy a poner muy sencillamente. Sí me gustaría empezar mi intervención con una frase de Steins que dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ¿vale? De eso vale el enjuiciamiento con perspectiva de género, de desintegrar todos esos prejuicios que desgraciadamente se contienen en muchas resoluciones judiciales, desgraciadamente o afortunadamente cada vez, ahora en este momento actual menos, pero sí se han perpetuado numerosas resoluciones judiciales hasta no hace mucho tiempo. Cuando hablamos del concepto de enjuiciamiento con perspectiva de género, que parece ser que es un concepto todavía considerado por alguno como una entelequia jurídica, dogmática, de la que no se sabe muy bien de lo que estamos hablando, pues el enjuiciamiento con perspectiva de género, que no es ni más ni menos que aplicar e interpretar la norma jurídica garantizando el principio de igualdad, es un mandato que se encuentra regulado en primer lugar en el artículo 3 y en el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con lo cual esto no es una intención, es una realidad, es un mandato que nos impone a los jueces y además se encuentra establecido en numerosa normativa internacional, por ejemplo el artículo 12 de Estambul, aplicable en materia de violencia doméstica y de violencia de género, que establece la necesidad de que se erradiquen todos esos estereotipos o roles sociales que perpetúan situaciones de discriminación entre hombres y mujeres. Todo ello sin hablar de la recomendación número 19 y 35 de Naciones Unidas en el ámbito de la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación. Vuelvo a insistir, tratados y convenios internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que son de obligado cumplimiento y que tienen que ser alegados, aplicados e interpretados por parte de los tribunales españoles. Pero parece ser que nos consideramos, por parte de muchos jueces, que somos jueces de togas negras y que solamente aplicamos e interpretamos derecho nacional. Pues no, lamento decir que esa normativa es de obligado cumplimiento y nos establece la necesidad de que los jueces, en esa interpretación, aplicación de las normas, eliminemos cualquier tipo de estereotipo de género. Esto, desde luego, es objeto de preocupación por parte del Consejo de Europa, a través del Plan para fortalecer la independencia judicial y la imparcialidad del año 2016 al 2021, es objeto de la Cumbre Iberoamericana de Colombia, y muchos países como México o Colombia han establecido protocolos de enjuiciamiento por parte de los jueces y tribunales con perspectiva de género. Es decir, que esto no es un invento una construcción meramente dogmática jurídica, sino que tiene una aplicación. Bueno, yo muy brevemente y en 2 minutos, para que nos quede muy claro qué es el enjuiciamiento con perspectiva de género, qué significa, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, creo que todos tenemos claro la diferencia que existe entre el género y entre el sexo, ¿vale? Y el enjuiciamiento de género no se está refiriendo a género femenino, se está refiriendo a género masculino y femenino. Bueno, pues en principio, para tener un poco claro lo que es un enjuiciamiento con perspectiva de género, ¿no?, es tener en cuenta que el estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de los atributos y características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Evidentemente, el estereotipo de género es nocivo porque limita la capacidad de los hombres y las mujeres para desarrollar sus propias facultades y realizar su carrera profesional y tomar decisiones en su vida. Por ejemplo, hay estereotipos de género que son directamente hostiles, como por ejemplo que las mujeres son irracionales, mientras que otros son aparentemente benignos. Por ejemplo, las mujeres son protectoras. Pero, insisto, son exactamente igualmente nocivos, porque si asumimos este estereotipo de género de que la mujer es protectora, nos lleva al obligado cumplimiento de que son las mujeres las que tienen que asumir los deberes de cuidado. Cuidado, por tanto, cuando hablamos de estereotipo de género. Y vuelvo a insistir, el Tribunal Supremo, afortunadamente, porque todavía leyendo alguna sentencia del año 92 de la Sala Primera, dice, bueno, que es habitual que en los procedimientos de familia las madres utilicen las denuncias por abusos sexuales contra los progenitores para obstaculizar el régimen de visitas o establecer un régimen más beneficioso en un procedimiento de sentencia o divorcio a favor de la madre. En definitiva, estas resoluciones, que no son desde hace mucho tiempo, que se dan por parte en este caso del Tribunal Supremo, pero bueno, esto podríamos hacer una labor de investigación y llegaríamos a una lectura de estas sentencias con resultados que nos pondrían ojipláticos. Vuelvo a insistir, no es de hace muchísimo tiempo.
Pero afortunadamente, y todo eso, claro, basado en el estereotipo o prejuicio de que la mujer miente, la mujer miente. Afortunadamente, el Tribunal Supremo, yo desde este punto de vista estoy encantadísima con la labor que lleva realizando desde el año 2016-2017 la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con sentencias que yo cada vez me van gustando más, y cuando veo en una sentencia del Tribunal Supremo que se habla de estereotipo de género, pues la verdad es que me produce muchísima satisfacción, porque por lo menos ya todos tenemos, no solamente los jueces en labor jurisdiccional, sino también los abogados que ejercen la abogacía, pues pronunciamientos concretos donde se está hablando de ese enfoque con perspectiva de género. Voy a citar dos sentencias muy relevantes porque me parece que aquí hemos ido a hablar de perspectiva y yo no quiero hablar de cuestiones meramente técnicas jurídicas, que puedo decir que me podría estirar aquí toda la mañana hablando de cuestiones, pero creo que no es el momento. Con casos muy concretos podemos verlo. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Supremo, la 184/2019 de 2 de abril, donde insiste que el retraso en denunciar y ser reconocida por el médico forense o el médico correspondiente es un prejuicio de género. Es un prejuicio de género, lo dice claramente el Tribunal Supremo. Y esto que me lleva a la reflexión, que en mi juzgado, soy titular de un juzgado de violencia sobre la mujer, en muchas ocasiones se habla o se admiten las preguntas de ¿y usted por qué ha tardado 6 meses en denunciar? Pues mire, les voy a decir una cosa. Esa pregunta es un estereotipo de género. Y a veces no somos conscientes de ello, pero lo más grave, a veces no somos conscientes efectivamente de que lo estamos haciendo y del prejuicio que detrás de esa pregunta se hace. Estas preguntas, vuelvo a insistir, se hacen muchas veces en los juzgados de instrucción y en los juzgados de enjuiciamiento, y se admiten por parte de los jueces, sea por parte del letrado, sea por parte del Ministerio Fiscal. Con lo cual, tenemos que tener, yo siempre digo que los estereotipos de género, y lo dicen muchos compañeros y compañeras con las que hablo y trabajamos sobre este tema, tener las gafas moradas, ¿vale? Son esas gafas moradas porque los estereotipos son como pequeñas trampas que están ahí y que tenemos que tener una visibilidad especial o ya una cierta perspectiva para poderlas analizar y visualizar. Voy a poner otra sentencia también interesante, que es la sentencia del Tribunal Supremo 217/2019, de 25 de abril, también esta sentencia, que es importantísima por toda la normativa internacional y por la referencia que hace el Convenio de Estambul, habla precisamente de perspectiva de género. Es la famosa sentencia de las 2 bofetadas, donde se supone que la pareja le dio 2 bofetadas con ánimo de reanimar, y finalmente el Tribunal Supremo, valorando las circunstancias, dice que se había omitido un enjuiciamiento con perspectiva y que se había omitido cualquier referencia. Vuelvo a insistir, y en los casos internacionales empezaron desde hace muchísimo tiempo, y lo vamos a ver también en un caso muy concreto que se cita siempre que hablamos de estereotipos de género o perspectiva de género. Tenemos como unos pequeños casos que son muy emblemáticos, pero que esos casos emblemáticos, sin duda alguna, abren una vía muy importante y abierto una vía muy importante para que empecemos ya a hablar y se empiece a introducir esa norma. Voy a poner 2 casos. El caso es muy conocido, que imagino que lo conocéis, es el caso Karen Tayac contra Filipinas. Me voy un momento aquí, lo voy a resumir muy brevemente para que... Bueno, el caso Karen Tayac contra Filipinas de 2010 es uno de los casos más importantes que fue resuelto por la CEDAW, por la Convención de todas formas de eliminación y discriminación de Naciones Unidas, que forma parte de nuestro ordenamiento esta convención, y que tiene un comité muy importante, el comité de la CEDAW, que fue en el caso de Ángela Carreño quien elaboró el informe tan importantísimo que sirvió para que el Tribunal Supremo, la Sala Contenciosa, le reconoció un derecho de indemnización a Ángela Carreño de 600.000 euros por la muerte de su hija, por considerar que había habido una omisión por parte de los órganos jurisdiccionales, entendiendo que había una responsabilidad por parte del Estado español. Es el primer caso, efectivamente, y así salen las noticias, donde en base a ese informe de la CEDAW, Ángela Carreño, la madre, acude a los tribunales por segunda vez en vía contenciosa y consigue un pronunciamiento de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en lo que respecta al pronunciamiento correspondiente. Es decir, ¿qué es lo que intento decir o lo que vengo a decir? El caso Tayac, y no me voy porque también de Ángela Carreño podríamos hablar, el informe es buenísimo, lo tenéis accesible en Internet, de verdad, hace un desdoblamiento, un análisis perfecto, es ejemplar de lo que supone en materia de violencia de género, pues los estereotipos de género. Para que os hagáis una idea, Ángela Carreño denunció al marido hasta diferentes ocasiones, desde el año 1999, tuvo un régimen supervisado, se suprimió ese régimen supervisado con diferentes omisiones por parte de los órganos jurisdiccionales,
porque el intento en todo momento de los juzgados fue regularizar el tema paternofilial o las relaciones paternofiliales entre el progenitor y entre la hija, precisamente por parte de ese estereotipo de género que subyacía en el fondo. En uno de los intercambios, en un punto de encuentro, el padre asesinó a la hija. Y eso es lo que le llevó a esta madre a batallar de una forma ejemplar y con un informe de la CEDAW que me parece absolutamente ejemplar y que ha servido de ejemplo incluso en los tribunales internacionales el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Desde aquí aprovecho para aplaudirlo. Caso Carintaya, y ya como creo que tengo muy poquito tiempo, me despido. Bueno, pues el caso Carintaya vertido contra Filipinas, como he dicho, es uno de los más importantes que se resolvió por la CEDAW, en la apreciación de esos prejuicios en la función de juzgar, ¿vale? Se trataba de una mujer que era directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y que fue violada por el presidente. Durante el juicio ante las autoridades nacionales, la jueza declaró la inocencia del acusado al cuestionar la credibilidad de ella, de la señora Talla, y la CEDAW dice que además alegó que había sufrido una revictimización y que había una responsabilidad por parte del Estado porque no cumplió con la obligación de asegurar que las mujeres estuvieran protegidas contra la discriminación por las autoridades públicas, incluyendo las autoridades judiciales, porque en este caso la jueza declaró la inocencia del acusado por entender que la credibilidad de la señora que efectivamente pues, no se ajustaba a lo que podía ser en base a unos argumentos que voy a decir a continuación. Dice, la jueza del caso negó la credibilidad a su testimonio en función de cómo debería haber reaccionado la víctima antes, durante y después de la violación, debido a las circunstancias, a su carácter y a su personalidad. En concreto, la jueza valoró negativamente la existencia de una actitud contradictoria al reaccionar con resistencia en un momento y sumisión en otra. Y la jueza también valoró que la señora Talla no era una mujer tímida que fácilmente podría ser acobardada. Por ello, la CEDAW consideró que la valoración de la versión de los hechos estuvo influenciada por parte de la jueza por estímulos de género acerca de lo que se esperaba de una víctima ideal y racional. Bueno, pues mire, el caso también VK contra Bulgaria, bueno, podríamos estar hablando toda la mañana de casos donde efectivamente ahí es donde lo detectamos y lo vemos con claridad. Con lo cual, bueno, creo que mi tiempo se me ha agotado. Lógicamente podría hablar de muchísimas cosas. Me planteé también la posibilidad de hablar de cuál era la posición de la mujer en la carrera judicial, en la aprobación del segundo plan de igualdad, pero creo que no difiere mucho de cuál es la situación de cualquier mujer en cualquier ámbito, ya sea laboral, privado o en el ámbito de la administración. Creo que en este sentido, bueno, no he venido a hablar de mi libro en cuanto a la posición de la mujer en la carrera judicial, que también es interesante abordarlo, pero sí me gustaría saber que todos, desde nuestra posición como garantes de derechos, lo ha dicho muy bien Marga, como garantes de derechos en la aplicación e interpretación, seamos conscientes. Y esto es una cuestión que efectivamente nos afecta a todos y a todas, porque una sociedad justa, y yo me encanta hablar de justicia, es una sociedad igualitaria. Muchas gracias por la intervención. Vale, déjala por aquí. Muchas gracias, Cira, por tu intervención. Y ahora, bueno, yo quería plantear, no sé si quizá la forma de hacer esto más dinámico será una intervención de todos vosotros y vosotras en relación con lo que han dicho las compañeras, pero sí me gustaría plantear tres cuestiones en cuanto al objeto de debate, si os parece, o cualquier otra cuestión que se os plantee. En primer lugar, hablaba Pepa de la regulación de determinada reserva de plazas, leyes de igualdad, etcétera. La cuestión que se plantea es si esto basta con una ley o lo que hay que hacer es aplicar la ley. Porque los planes de igualdad, las leyes de igualdad están aprobadas, el problema es que se apliquen en la realidad o no. Y ello me lleva a una doble cuestión, la diferenciación entre el aspecto, desde el punto de vista jurisdiccional, que trataba Cira, gubernativo y jurisdiccional. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y eso en el campo de la abogacía también. El Consejo General de la Abogacía puede decir una cosa y los colegios hacer otra. Esa independencia determina eso. La cuestión es cómo se puede determinar que todos y todas vayan en la misma dirección en cuanto a la consecución de un objetivo. La otra cuestión que se puede plantear es la cuestión del tercer género. Porque aquí estamos hablando de hombres y mujeres, pero en la disputa política feminista hoy está el tercer género. Hay un colectivo que busca su integración dentro del campo mujer y otros que consideran que debe ser excluido. El colectivo Queer, como sabéis, niega la existencia de un género binario y más géneros, con lo cual, si hablamos
de división de géneros en hombre y mujer, quizá nos estemos equivocando y la sociedad por delante de nosotros. Y luego la otra cuestión final es si conocéis la sanción que se ha impuesto a la alcaldía de París por la contratación de, a su juicio, en vulneración de la ley de igualdad, de excesivas mujeres en puestos directivos. Claro, es el problema de las leyes. Si se igualan, vamos por esa vía también. Esas tres cuestiones, si os parece, para plantearlas o cualquier otra que consideréis adecuada. Y no sé si sobre eso, pues, Marga, Pepa y Cira tienen algún comentario. Sí. Pues Marga. A ver, ¿quieres que doy pinceladas a las tres y así luego hacemos? Vale. A ver, en cuanto a la regulación de... ¿No oyes? No oyes, Cira. Ahora sí. Sí, vale. Te decía que cuando Albino formulaba las preguntas me ha venido a la mente que es cierto que existe la ley de igualdad en España, y recuerdo una vez que estuvo el anterior presidente Zapatero. Sabéis que esta ley se vota y es del gobierno Zapatero, y una de las cuestiones que se debatían es que le decíamos, pues es que esta ley no llegó a donde tenía que llegar, parece que quedó escasa o no tuvo realmente el resultado que se pretendía. Y él fue muy claro, decía, pues es que con simplemente aplicar, que es como decía Albino, con que simplemente se aplicara esa ley, igual lo hubiéramos conseguido. Es cierto que la ley no es completa, es cierto que no a todos los ámbitos estudia la ley, porque sí que tiene temas en fuerzas y cuerpos de seguridad, quiero recordar, que sí que fue muy novedosa y que tiene aplicación en grandes empresas, pero está claro que esa ley no llega, yo creo, a todas las mujeres o no llega a solventar los problemas que existen en otros ámbitos. Era una ley fantástica en su momento, pero que él decía que aplicándola se podía haber llegado a más resultados. Yo creo que también es cierto. Incluso Cira la ha nombrado para la perspectiva de género. Es una ley muy, muy importante, pero que no llega a tener los resultados que yo creo que se pretendían. En cuanto a los temas que hablabas de que es un problema jurisdiccional, yo cuando hablaba Pepa y decía el tema de los diferentes aplicaciones del TSJ en cuanto a conciliación y demás, que para mí sigue siendo el grave problema que tenemos en el ejercicio. Es cierto que no podemos estar al albur de lo que quiera cada TSJ, que además cada uno quiere una cosa. Es cierto que lo que tenemos que ser, no exigir, sino que tenemos que tener derecho a esos, que los tengamos contemplados, sino que tengamos, entre comillas, que pedirlos, sino que deben ser nuestros, y si no tengamos que pedirlos, sino que sean así. Y luego, cuando hablaba Albino, por dar pinceladas rápido y que intervenía a mis compañeras sobre el tercer género, yo en este tema, que creo que es un tema de debate feminista y de debate de una sociedad, tengo una feminista que para mí es de referencia, que es Amelia Valcárcel, que no sé si la conocéis, y a mí Amelia, cuando hablaba de este tema, decía, pues mire usted, tenemos tantas cosas todavía que conseguir entre el género masculino y femenino, que todavía me da un poco de abismo pensar en un tercero. Venía a decir esto, es decir, no quiero que se diluya para nada donde estamos por incluir a otras personas que tienen todo el derecho del mundo a exigir sus propios derechos. Pero yo, como feminista, en este caso, creo que no debemos diluir el mensaje que demos y que tenemos que estar en lo que estamos, que todavía no hemos avanzado tanto para pasar a otro debate, aunque es un debate muy interesante, porque creo que esta mañana escuchaba que se quiere hacer una modificación para que a la mujer trans la considere víctima de violencia de género, con lo cual es un tema que tenemos que abordar, porque es cierto que la sociedad en este caso va demandando más, pero que todavía estamos en un estadio para no avanzar. Y en cuanto a la sanción del Ayuntamiento de París, es cierto que ellos tenían una ley que obligaba a una cierta paridad, era lo que decían. La ley que se aplicaba es que tenía que haber unos nombramientos paritarios. ¿Qué es lo que hizo la alcaldesa de París? Pues decía, como tengo tanto de diferencia todavía entre hombres y mujeres, es decir, todavía tengo tan pocas mujeres, pues voy a contratar más mujeres para intentar que esa igualdad en los puestos de los cargos que estoy nombrando y los puestos que estoy dando empiece a haber más paridad. Es cierto que la aplicación pura y dura de la ley le ha conllevado la sanción, creo que de 90.000 euros, que ha comentado que está encantada de pagarla. No creo que haya conllevado, no he leído la nulidad de los cargos que había dado, pero que ella lo que explicaba que lo había hecho por eso, por intentar que todavía existía ese desequilibrio. Entonces lo que había intentado era avanzar en el equilibrio y en la igualdad, y que la sanción pues la pagaba gustosa. Es lo que tengo sobre lo que nos has comentado. Gracias, Marga. El tema del tercer género, bueno, va a intervenir Pepa. Solamente digo que esa es la cuestión que se está planteando ahora mismo en la aprobación de importantes leyes en el Parlamento. Parece que hay una disputa entre las feministas tradicionales, que consideran un género binario y que hay mucho por conseguir todavía, y otros que consideran que hay que avanzar más y en cuestiones distintas, lo cual puede trastocar evidentemente la materia que estamos hablando. Gracias. Pepa, por favor. Bueno, en relación con lo que yo considero
considero muy importante es que efectivamente hay muchas disposiciones, tanto a nivel internacional, están aconsejando, están diciendo esto debe de ser así, pero no son de directa aplicación. Y lo que, desde mi punto de vista, es importante que eso se traduzca, me refiero al Estatuto de los Trabajadores porque yo empecé como laboralista y sé que es una de las legislaciones más avanzadas en este aspecto, que se traduzcan en esa regulación puntualísima y de cada supuesto el ejercicio de la profesión de la abogacía por las mujeres, en este caso concreto, que es de lo que estamos hablando. Que haya normas de directa aplicación y de obligado cumplimiento, no que se queden en declaraciones de intenciones de la instrucción tal, la directiva cual, que lo están aconsejando, pero hay que plasmarlo en leyes concretas de inmediata y directa aplicación. Y si es posible que no tengan que ser objeto de interpretación, porque luego nos podemos encontrar resoluciones en los juzgados que cada una pues vaya a su aire. Gracias, Pepa. Cira, por este tema. Bueno, yo discrepo absolutamente de mis compañeras de Margarita y Pepa, y siempre desde el absoluto respeto de lo que se está diciendo por varios motivos. En primer lugar, tenemos instrumentos más que suficientes para aplicar y sobre todo para, no solamente en el ámbito de, primero cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de género masculino y femenino, no significa siempre perspectiva de femenina. Perdón, muchísimas resoluciones judiciales han aplicado el género masculino para corregir esas desigualdades a favor de los hombres. Con lo cual, no estamos hablando de perspectiva de género femenino, de género, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el concepto de perspectiva de género está recogido en toda la normativa y convenios internacionales, está más que superado. No sé ahora cómo se hará si se aprueba la ley y toda la cuestión que está detrás del concepto de género y identidad sexual. Creo, y ahí sí estoy de acuerdo con ellas, que no podemos avanzar tanto cuando todavía nos quedan cosas pendientes atrás, ¿vale? Para mí creo que el debate se plantearía después, y ahí estoy de acuerdo con pues, feministas de gran renombre como Amelia Valverde. No voy a discutir a gente que es extraordinaria y que ha hablado de superación por fácil. Pero sí me gustaría aprovechar la ocasión de decir que no podemos escudarnos en esa falta de instrumentos. Mira, estamos trabajando en el anteproyecto de ley contra la libertad sexual, que sabéis que bueno, pues hay un borrador, es un anteproyecto, luego pasa al Consejo de Ministros para ser un proyecto de ley y luego hay un procedimiento de enmiendas por parte de público para que se realicen enmiendas al. Si habéis tenido la posibilidad de leer el anteproyecto, y si no os lo puedo remitir, pero bueno, creo que se puede acceder. Cuidado que hay dos, uno que se remitió inicialmente y el que se presentó después. Habla en todo momento de perspectiva de género, pero también lo hace en el anteproyecto de la Ley de Protección de la Infancia, de protección del menor en la interpretación y aplicación de la norma. La perspectiva del menor en el tratamiento de todas las cuestiones en el derecho de familia o en todos los procedimientos donde se implique un hijo es un principio fundamental, lo establece la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Y así tiene que estar recogida, no como un derecho fundamental en nuestro artículo 14 de la Constitución, sino como un principio rector básico en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, pero de una forma inspiradora, aplicadora, interpretativa y alegada por parte de todos los profesionales que diariamente trabajan para corregir en todos los casos esa interpretación y aplicación de la ley. Con lo cual no es una cuestión de que tengamos que tener una ley específica, tenemos instrumentos más que suficientes para hacer una construcción jurídica y poder aplicar e inspirar esta interpretación y aplicación de la norma. Y vuelvo a insistir, no tenemos que ir muy lejos en cuanto hacemos los interrogatorios en los juzgados de familia y los interrogatorios que se hacen en los juzgados de instrucción y en los órganos de enjuiciamiento de asuntos penales por materia de violencia de género o donde estén implicados menores. Se siguen utilizando estereotipos de géneros en las preguntas que se hacen, con lo cual no vamos a echar la culpa al legislador ni vamos a decir que bueno, que todo esto todavía no es. No. La responsabilidad como profesional de un abogado, de un juez, de un fiscal, empieza desde el conocimiento de la normativa internacional y sobre todo desde la sensibilidad y saber, como yo siempre digo, que un fontanero, con todos los respetos, o un farmacéutico puede ser prejuicioso y tiene efectos negativos, pero que un juez sea prejuicioso y que ponga un prejuicio en una sentencia tiene unos efectos letales, porque hace que ese prejuicio se estereotipe todavía más y se perpetúe todavía más.
Con lo cual, cuidado, esto es una cuestión que nos atañe a todos y todos tenemos esa responsabilidad. Yo ahí discrepo, lo siento, de mis compañeras. Muchas gracias, Cira. Marga. Sí, no, una cuestión solo, que yo creo, creo y comparto la opinión de Cira de que existen esos mecanismos y leyes que se puedan aplicar tanto nacionales como internacionales. Lo que tenemos que hacernos es la reflexión de si esos mecanismos los estamos utilizando, que está clarísimo que no. Es decir, yo estoy encantada de que Cira seguramente, y no tengo ninguna duda, ella en sus resoluciones y en su manera de actuar judicialmente aplica la perspectiva de género. Pero lo que nos debemos reflexionar es por qué el resto, y la gran mayoría, y lo siento por Cira, ni dentro de nuestra profesión ni en la suya, aplican la misma perspectiva de género y con la misma intensidad. Luego algo estará fallando o algún mecanismo no hacemos de la manera que debemos hacer para que estemos donde estamos. ¿Qué mecanismos existen? Sí, pero que a lo mejor o no son los eficaces que deberían ser, porque si no estaríamos debatiendo que se tiene que juzgar y que se tiene que ejercer con perspectiva de género. Es lo que yo quería explicarte. Es decir, que no era tanto como mecanismo, sino posibilidades. Que está muy bien en los consejos de abogados, en los colegios, perdón, hay que formar en perspectiva de género. Ahí es donde hay a todos y a todas. Eso sí que yo eso, Cira, también... perdón, Pepa, ¿queréis? Perdona. Cira, lo de formar, imagino que te referirás a todos, también a jueces y abogados, claro. Y nosotros también, Cira, nosotros también. De hecho, la presidenta del Consejo estuvo aquí en Albacete el 28 de septiembre a informar sobre la perspectiva de género en la actuación letrada. No hubo ningún, bueno, sí hubo algún juez que estaba invitado, pero no vinieron más. Quiero decir que eso es un tema de interés obligatorio. Bueno. En nuestro, por ejemplo, Cira, el colegio es obligatoria la formación en perspectiva de género para estar en el turno de oficio, por ejemplo. Claro, es obligatorio. Cira, avanzamos porque la formación, entre otras, del colegio de Albacete has intervenido tú en el tema de violencia, con lo cual imagino que lo has explicado desde una perspectiva de perspectiva de género. En consecuencia, como verás, esa formación que es obligatoria, entre otras partes, estás interviniendo tú, con lo cual entiendo que todos somos copartícipes de esa intervención. Epa, por favor. Sí, bueno, simplemente quería plantear o situar el debate en el sentido, en relación con que no existe todavía normativa, por ejemplo, la Directiva del Parlamento Europeo de 20 de junio de 2019 en materia de conciliación de vida laboral y familiar, padres, cuidadores, etcétera, etcétera, que pretendemos que se haga extensiva, es que en el año 2019 todavía está dando pues criterios generales, pero no es una aplicación directa. Y regula el permiso parental mediante la puesta en práctica de un acuerdo marco elaborado tal, pues todavía no hay un acuerdo marco. Y si no empezamos a correr un poquito en la elaboración de todas esas leyes, nos vamos a ver igual que estamos ahora dentro de 5 de 10 años. Gracias, Pepa. En cualquier caso, parece lo que creo que todos coincidimos es que lo fundamental es la concienciación por parte de todos en el establecimiento de unas condiciones de igualdad. Tenemos tiempo, yo creo que tenemos tiempo. No veo a Carmen. ¿Tenemos tiempo, Carmen? Sí. Pues no, pero si os digo para que intervengan, si alguien tiene alguna cuestión, sí. Es que, perdóname, no llevo las gafas, no te veo. La macroencuesta es que creo que está realizada por Metroscopio y es la igualdad en la abogacía. Está en la página web del Consejo General de la Abogacía Española. Si entras, te la encuentras. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues, muchísimas gracias, tanto Cira, que en la distancia, como Pepa y Marga en su intervención, y gracias a todos vosotros, y también a la mesa siguiente, que veo aquí que está Pepe Muelas, puede intervenir, también, y veo toda la mesa está ya reunida ahí, con lo cual han tenido tiempo de preparar la intervención perfectamente. Muchas gracias a todos.